Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de inglés número 2. Voy a compartirles pantalla para hacer un repaso de lo que vimos en la primera clase de esta unidad número 3. El tema de la unidad 3 de la clase pasada, el primero fue la política económica. Recuerdan que vimos la definición de política económica, vimos los objetivos de la política económica. Ahorita vamos a hacer un repaso de qué es la política económica, pero ¿cuáles eran sus principales objetivos? Acuérdense, conseguir el pleno empleo, conseguir una tasa de crecimiento económico alta, distribución justa de los ingresos, lograr un crecimiento sostenible, estabilizar los precios y pues también vimos los tipos de política económica que había, ¿verdad? Política fiscal, que era la encargada también de recaudar los impuestos. Esta a su vez se dividía tanto en política fiscal expansiva como política fiscal restrictiva. Vimos la participación la parte de la política exterior, que era una parte importante de la política económica porque era la relación que tiene nuestro país con otros estados, estados-nación, ¿verdad? Y finalmente la política monetaria, todo esto dentro del tema de la política económica. Ahorita en el segundo tema vamos a hablar sobre la política económica, pero aplicada a México. Ya les aparece en pantalla la presentación. Allá la pueden ver. Entonces, ¿qué pasa con la política económica aplicada a México? Como dice aquí en la introducción, como lo hemos visto anteriormente, la política económica es un conjunto de mecanismos que aplica el Estado para regular la situación y los hechos en la economía con el fin de alcanzar un desarrollo socioeconómico. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que la política económica, en el caso de México, son todos esos mecanismos que el Estado va a utilizar para llevar a cabo esta actividad económica financiera, la administración del dinero, con el fin de alcanzar, pues obviamente, los objetivos establecidos por la política económica, ¿verdad? Establecer precios, que la tasa de inflación sea baja, que todos tengan empleo y cumplir los objetivos que nos marcó en el tema anterior, esta parte de la exposición. El Estado como administrador público debe intervenir en la economía para su correcto funcionamiento. Dijimos que si no había participación del Estado en la economía, pues obviamente no iba a funcionar o no iba a haber un funcionamiento correcto de esta actividad, porque no hay quien regule. Si el Estado no está participando en la economía de un país, obviamente no hay un agente regulador, ¿verdad? O la principal autoridad del Estado, que es la que debe de representar esta actividad económica. Entonces, no olviden esa parte de la participación del Estado como administrador público. Obviamente también participa el sector privado, pero el que debe de regular esta actividad es el Estado porque es el administrador público. Después viene la parte de la banca central. Banca central y orientación de la política monetaria moderna. La banca central es una entidad financiera cuyo principal objetivo es administrar el dinero. Como les acaba de mencionar, es todo el dinero que circula en nuestro país, toda la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior con las transacciones financieras que se llevan a cabo todos los días, con una cantidad de países, tanto de América Latina como de Europa, como de Asia, ¿no? Toda esa actividad que tiene México con otros países también es regulada por esta banca central. En el caso de México, esta banca central está representada por el Banco de México. Si han escuchado hablar del Banco de México, pues él es el principal representante de la banca central. Solamente en nuestro país, obviamente cada país tiene su representante financiero o su banca central, pero la de nosotros es el Banco de México. Entonces, si yo en el examen les pregunto quién representa en México o cuál es la máxima autoridad en México que regula la actividad financiera, ustedes ya deben de saber qué es el Banco de México, el cual es la banca central, o es quién es la máxima autoridad monetaria del país. Nos dice que el Banco Central es quien tiene a su cargo el monopolio de la producción y distribución del dinero, ya sea de un país o un grupo de estos. La banca central también es la encargada de la política monetaria y regula la oferta de dinero en una economía. Todo el dinero que circula en el país es regulado por este Banco Central, en el caso de México, el Banco de México, y todas las transacciones que se realizan con Estados Unidos, con Canadá, con países del centro y del sur de América, también es quien regula esta actividad es el Banco de México. En la siguiente página, las funciones de los bancos centrales son principalmente 4. Ya no solamente estamos hablando de México, sino de los bancos centrales de cada uno de los países
que participan dentro de la globalización, ¿no? La primera función de la banca central, y que también es de la Banca Central de México, con el Banco de México, es fijar una política monetaria. Los bancos dictan la política monetaria actual, aunque es una orden que da el gobierno. Los bancos fijan la tasa de interés y logran el control de sus operaciones. Por eso yo les decía que no puede haber una actividad financiera sin la participación del Estado. Aquí mismo nos está diciendo que los bancos dictan la política monetaria actual, pero es una orden que da el gobierno, es decir, que la da el Estado. No puede haber una actividad financiera sin que el Estado regule o vigile estas transacciones que se llevan a cabo todos los días, ¿no? Entonces, el principal representante de la banca central, el Estado, ¿no? Los bancos fijan la tasa de interés y logran el control de sus operaciones. Número 2, fungen como prestamistas, es decir, que en caso de que se dé una crisis en algún país, la banca central tomará parte del problema y ayudará económicamente a resolverlo. Bueno, pues en este caso es, por ejemplo, cuando se llega a haber una crisis económica, como fue en el caso de Argentina, o fue en el caso de México, los bancos centrales son los que van a fungir como prestadores para que un país pueda salir de una crisis. En el caso de Argentina, Argentina pidió, cuando estuvo en crisis hace algunos años, cuando estuvo en recesión económica y todavía no ha podido salir de ella, pidió dinero para poder salir de esa crisis. Aparte de los bancos centrales, también pidió dinero a un banco internacional que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una organización que presta dinero para precisamente ayudar a los gobiernos a salir de las crisis económicas que tienen sus países. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Es que este Fondo Monetario Internacional no solamente actúa así como nada más por una buena caridad, no, el Fondo Monetario Internacional les presta dinero a los países, pero les cobra intereses. Entonces, resulta que a México también le ha prestado dinero para salir de algunas situaciones económicas difíciles, pero resulta que este préstamo pues incluye muchos intereses y a una tasa de interés alta. Entonces resulta que ahora México tiene una deuda, no sé si han escuchado hablar de la deuda externa, pues es precisamente tanto con el banco, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que es con quien tiene esta deuda externa México. ¿Por qué? Porque no ha terminado de pagar ni siquiera los intereses que le cobraron por el dinero, por el préstamo que le hizo de dinero estos bancos a nuestro país. Entonces, en el caso de Argentina es exactamente lo mismo. Argentina está en crisis o estaba en crisis o está saliendo de su crisis porque no ha terminado de pagar los intereses de su deuda, ¿no? Entonces, esa es la trampa tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Prestar dinero a los países en crisis, pero al mismo tiempo, de alguna forma, atraparlos con los mismos intereses que les está prestando con tal de salir de la deuda, ¿no? El tercer punto, emitir la moneda nacional. Regulada dependiendo de la política económica vigente. No puede emitir en exceso cantidades de dinero para no modificar los precios. Es lo que yo les decía. No solamente es crear dinero o billetes de diferentes denominaciones o monedas, ¿no? Sino aquí debe de haber una regularización y un equilibrio entre la emisión de dinero en México y los precios de los productos, porque los precios se disparatarían o no habría un equilibrio entre la oferta y la demanda, porque el dinero pues no estaría regulado o solamente o se provocaría un caos de tanto dinero que circula en el país, ¿no? Y el cuarto, manejar las reservas internacionales del país. Estas están disponibles para cualquier situación a la que tenga que hacer frente el país. Se supone que en teoría México debe de tener cada sexenio un dinero ahorrado. Estas son las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque en caso de alguna crisis, estas reservas podrían ser utilizadas para salir de esta crisis económica. Pero pues dependiendo del país, de todo el dinero que se maneje, va a ser la cantidad de reservas internacionales que se tengan, ¿no? Se supone que ese en teoría debería de ser el objetivo de tener esas reservas para en una crisis utilizar ese dinero, pero resulta que a lo mejor la crisis puede sobrepasar estas reservas y de todas maneras pueden ayudar a mejorar un poco la crisis o a salir un poco de la crisis, pero no del todo. Entonces ahí es cuando los países o los presidentes recurren a los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Entonces estas son las 4 funciones principales que tienen los bancos centrales: fijar la política monetaria, fungir como prestamistas en caso de crisis a los gobiernos,
o emitir la moneda nacional y manejar las reservas internacionales del país. Ahora, dice orientación de la política monetaria de México. La principal función del Banco de México, del Banco Central, que ya sabemos que es el Banco de México, es estabilizar los precios. Dijimos que debe de haber un equilibrio entre los precios de los productos y los salarios que tienen los trabajadores o la población de México, ¿no? ¿Por qué? Porque si los precios de los productos son altos, pues obviamente una parte de la población no va a poder tener acceso a esos recursos porque su salario no le alcanza para cubrir esos gastos. Estábamos también recordando acerca de la canasta básica. La canasta básica, acuérdense que son los productos básicos o necesarios que un habitante utiliza o una familia necesita para sobrevivir y vivir de manera adecuada en la sociedad. Entonces, si los precios son altos, las personas que tienen menos o unos salarios bajos, como podrían ser, no sé, la parte trabajadora o la clase obrera, no tendría la mayor parte acceso a estos recursos, ¿no? Porque los precios son altos y tampoco los precios deben de ser tan bajos porque se desestabilizaría la actividad económica. Debe haber un equilibrio, acuérdense, un equilibrio entre los precios y los productos, entre la oferta y la demanda. Es decir, una inflación baja. ¿Se acuerdan que habíamos visto la definición de inflación cuando aumentan los precios de los productos, verdad? Pues esta inflación debe de ser baja para que los precios no sean tan caros y sea una actividad económica estable, pero a través de una política monetaria que es la que dijimos, que es la que regula la actividad de la circulación del dinero en nuestro país, ¿no? Entonces, es todo un círculo no vicioso, es más bien un ciclo, ¿no? Un ciclo del dinero que circula entre los precios de los productos, entre que no sean altos, entre que sean estables, que exista toda esa oferta de productos que los consumidores la demanden. Entonces ahí es cuando se va a presentar un equilibrio. Los bancos centrales ajustan su política monetaria a través de ajustes de la masa monetaria por medio de operaciones de mercado abierto, las cuales controlan la tasa de interés a corto plazo y que influyen de manera general en la economía. Otro objetivo de la economía es administrar la cantidad de dinero y crédito de la economía en México. El Banco Central de nuestro país es el Banco de México, el cual tiene como objetivo los siguientes puntos. Entonces, ya sabemos que la máxima autoridad que debe de participar en la política económica es el Estado. Ya sabemos que la banca central es la que regulariza toda esta actividad económica de la circulación del dinero. Ya sabemos que en el caso de México, esa banca central es el Banco de México, ¿no? Ya sabemos que los 4 puntos principales de estos bancos centrales, que en el caso dijimos que no solamente de México, sino de de la mayoría de los países que cuenten con un banco central, pues son fijar política monetaria, ser como prestamistas, emitir la moneda nacional y regular la actividad de la cantidad de reservas internacionales, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del Banco de México. El primero, definir el objetivo de inflación y evitar que suba. O sea, siempre la mayoría de los países, su objetivo es que no haya inflación, porque si hay inflación, pues obviamente hay un desequilibrio económico o un desequilibrio en la actividad económica. Entonces, siempre la tarea de los gobiernos va a ser que la inflación esté estable, que no suba y que tampoco sea que obstaculice, ¿no? Ese equilibrio entre la actividad económica y la satisfacción de las necesidades de su población. Observar la inflación subyacente, analizar las causas de la inflación, es decir, por qué están aumentando los precios. Si hay desempleo y los precios aumentan o hay inflación, pues entonces va a haber ahí un desequilibrio económico. Si hay un pleno empleo, la tasa de inflación es estable, es decir, se mantiene en un porcentaje y no sube, entonces ahí sí se hablaría de un equilibrio. Comunicar información transparente e importante. Pues se supone que esa tarea la tiene lo que es en el caso de nuestro país, el IFAI, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero pues realmente no sabemos si toda la información que se sube a esa página pues sea realmente verídica, ¿no? Acuérdense también de la manipulación de la información de los gobiernos, ¿no? No es, no sé si sea conveniente o no que toda la información sea transparente, pero pues no creo que realmente nos estén poniendo las cifras que realmente representan esa actividad económica, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si nos dicen que hay un equilibrio, que la tasa de inflación es baja,
en el gobierno nos menciona eso, pero realmente nosotros vamos al supermercado y compramos un producto que es caro, entonces no nos están diciendo la verdad, porque los productos subieron, ¿no? Como en el caso de la tortilla que mencionaban los compañeros de la clase pasada, que la tortilla había subido de, no sé, de 12 pesos a 18 pesos el kilo, ¿no? Entonces, si no hubiera inflación, el producto no hubiera subido su precio, o en el caso del huevo o del aguacate, ¿no? Entonces ahí la información debe de ser, debe de estar, debe de concordar con con lo que nos dicen, con lo que estamos realmente viviendo, ¿no? Si los precios son de los productos no han subido por un periodo de tiempo considerable, entonces quiere decir que sí, la tasa de inflación es estable. Pero si nos dicen que la tasa de inflación es estable y cada año los productos de la canasta básica suben, entonces no nos están diciendo la información correcta, nos están tratando de manipular. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de dónde buscar información confiable, cómo buscarla y entrar a páginas que de verdad tengan esas bases, ¿no? de la investigación que nos estén diciendo los datos correctos. Obviamente deben de entrar a información confiable, pero que sea oficial. Entonces, si quieren buscar información de México, pues métanse a páginas de información oficial como el INEGI, que habíamos visto la definición de qué era INEGI, como el IFAI, o como otras agendas, otros espacios de Internet abiertos para que ustedes estén informados. Ese es el cuarto punto del Banco Central, dar la información transparente y adecuada a los habitantes para que se supone que estemos al tanto de lo que de la actividad económica que se está llevando en nuestro país, ¿no? El Banco de México se sirve de la tasa de interés objetivo, conocida como tasa de interés interbancaria, a un día, y la tasa del banco para sus decisiones de política monetaria. Es decir, casi todos los días hay una actividad económica, entonces el Banco de México es quien va a regular esta actividad de la tasa, ¿no? Es el que va a brindar esa información día con día para que nosotros estemos actualizados en cuanto a la situación de la circulación del dinero en nuestro país. Para que los objetivos funcionen, debe existir autonomía del banco, rendición de cuentas y congruencia entre la política fiscal y la política monetaria. Entonces, es lo que yo les mencionaba sobre la información. No nada más es emitir una información, sino esa información se tiene que publicar, pero con datos que nos comprueben que lo que se está diciendo es lo que se está realizando, lo que se está llevando a cabo, ¿no? Y obviamente, si un ciudadano requiere la información, pues obviamente tiene derecho a acceder a esta información porque somos parte de la población de México, ¿no? Y obviamente ahí la congruencia entre la política fiscal y la monetaria deben de ir de la mano. No puede llevarse a cabo una actividad monetaria sin la participación de la política fiscal, ¿no? Ahí las dos van en conjunto, van de la mano y son las que tienen que realizar este tipo de actividad en nuestro país. En el caso del Banco Central, pero del Banco de México, pero pues en el caso de otros países, pues su respectiva banca central, ¿no? No sé, cada país debe de tener su propia banca central y esta debe de ser autónoma y dirigida por la participación del Estado para que esta pueda funcionar de manera correcta. Entonces, pues hasta ahí es esta parte de la presentación que les tenía preparada por el día de hoy. La clase pasada les mencioné que tenían que hacer un mapa mental o un mapa conceptual o un cuadro sinóptico sobre el primer tema de la política económica. El día de hoy también, para esta clase, igual les voy a pedir que hagan exactamente lo mismo, un cuadro sinóptico más bien de la política económica aplicada a México. Acuérdense que el tema principal es ese, la política económica aplicada a México. Abren su llave y comienzan a desarrollar los puntos principales que ustedes crean que son los que deben de ir en su cuadro sinóptico, ¿no? Acuérdense que lo pueden hacer en cuaderno y le toman foto y lo suben como archivo adjunto para la plataforma, o lo pueden hacer en su computadora y de ahí subirlo, arrastrarlo igual también como archivo adjunto o tomar la foto como ustedes elijan. Nada más que por favor tengan letra legible, porque luego las letras que he leído son así como que o hacen la tarea de corrido y no se fijan lo que están escribiendo porque hay algunas que otras faltas de ortografía, o es preferible que mejor la puedan hacer si tienen buena letra y si tienen los signos de puntuación lo respetan, obviamente su
su tarea va a ser fácil de leer, pero si se les va por ahí alguna letra o no tienen buena letra, mejor háganla en una presentación de Word y ya sería más fácil para mí poder revisarla. ¿Ok? Entonces acuérdense, cuadro sinóptico o mapa mental de esta información es la segunda tarea de este tercer parcial y el último, y necesito que por favor empiecen a preparar su proyecto para presentarlo en la junta, bueno, en la reunión que se hace cada final de cuatrimestre con la presencia de los profesores, de todo el alumnado y de la directora para que puedan tener su punto extra para su calificación final. Acuérdense que están exponiendo, están presentando su proyecto, pero con el punto extra que se les va a dar, ya sea si ustedes, depende de las materias que tengan conmigo, si conmigo tienen inglés y economía y presentan su proyecto de economía, el punto se los puedo poner en inglés o se los puedo poner en la materia de economía, en la que ustedes les convenga o crean que es mejor para que aumente o suba su promedio, ¿no? Y ya con este serían entonces dos temas, política económica y la definición, sus objetivos, sus funciones y cómo está dividida. Y en este caso de la segunda clase, la política económica aplicada a México, la función de la política monetaria, la función de la banca central, la que representa a México, sus principales actividades, funciones, sus objetivos y su definición. Y entonces aquí le dejamos, nos vemos la próxima clase y nos vemos en un par de minutos para hacer reunión en Zoom y si tienen alguna duda o alguna pregunta me la hagan y ahí mismo en la reunión se las aclare. Ok, chicos, muchas gracias y nos vemos en un momento.